Habían pasado unos días después de que Makoto derrotara a Touda, y ahora Aku estaría celebrando su primera apreciación de los árboles de cerezo, que vinieron junto a los santuarios que fueron regalados a Makoto por parte de los dioses, y que justamente Makoto le pediría a Touda que adelantara el florecimiento de estos para poder organizar una fiesta con todos los integrantes de Aku y pudieran unirse a esta festividad que era nostálgica para Makoto. Un ambiente bastante alegre se celebraba en el lugar. Si bien los semi-humanos tenían dudas a un principio al estar enfrente de lugares que reverencian a los dioses, luego de haberles explicado adecuadamente la situación, cantos, bromas y risas se escucharían a lo largo del lugar, todos disfrutando del hermoso paisaje que se había creado. Makoto se lamentaba en cierta manera que no todas las criaturas acuáticas pudieran estar aquí, y de hecho tenía planeado posponerlo hasta que pudieran abrirle camino a que todas las criaturas marinas pudieran acompañarlos. Pero el líder de los Neptunos, Sir Whale, haría la petición de poder expandir el océano para poder llegar ahí, pero que no habría problema en que las razas que sean capaces de moverse en tierra asistieran a este lugar, con la promesa de que pronto harán un nuevo festival que incluirá a las demás razas que no pudieron acompañarlos esta vez. Sari igualmente habría ayudado en seleccionar a las razas que podrían llegar al santuario, y mientras Makoto la buscaba con la vista, se habría sorprendido de verla completamente inconsciente y siendo atendida por los Lorelei, pues parece que había bebido de más alcohol. Entre ellos, Tomoe acompañaba a Makoto con una copa de sake, disfrutando de todo el ambiente a su manera, de una forma bastante tranquila, mientras que Mio iría de lugar a lugar probando todos los platos que hay a su disposición y trayéndole más a Makoto, que hacía su mejor esfuerzo en probarlos todos. Tal como ellas, Makoto veía cómo cada uno de los residentes de Aku disfrutaba a su propia manera de la vista. Si bien había diferencias a lo que recordaba, el poder compartir y disfrutar de esta manera con los residentes de Aku era un auténtico tesoro por el cual Makoto agradecía el regalo de los otros dioses. Y entre ello, Makoto continuaba viendo el comportamiento de Touda, que iba de lugar a lugar a presentarse y entablar unas cuantas conversaciones con todos los semi-humanos del área. Y si bien se mostraba amable, de cierta manera igual era una actitud de negocios. Makoto aún no podía explicarlo, pero la sensación que tuvo cuando vio a Touda por primera vez continuaba y, en ese momento, Shiki aparecería. A pesar del evento, él continuaba trabajando, pues estaba investigando que al parecer los santuarios toman una cierta cantidad de energía mágica de aquellos que los visitan. Y si bien Makoto apreciaba esta información, le pedía a Shiki que se relajara un momento, llegando a la deducción que realmente Shiki es un adicto al trabajo, y de hecho aquellos que son sus subordinados y trabajan al lado de él son bastante similares, por lo cual con el fin de evitar que otros igualmente empiecen a trabajar, obligaría a Shiki a que igualmente se sentara y apreciara los cerezos. Después de todo, nunca está de más tomarse un respiro. Si bien tanto Tomoe y Mio habían encontrado placer en poder dormir, parece que Shiki no lo hace. Incluso desde su vida como humano, él dormía bastante poco y agradecía al ser un lich el no tener que hacerlo nuevamente. Pero igualmente, para calmar las dudas, Makoto llamaría a su nueva sirviente. Touda, con respecto a los santuarios, noté que al parecer no es una cantidad fija la que se toma, y que al parecer varía según los individuos. No creo que haya problemas con eso, ¿no es verdad? Así es, la diferencia de la cantidad de magia que se toma varía según el individuo, ajustándose a las capacidades que tiene. Se podría decir que usualmente se toma alrededor del 1% de la cantidad de magia total que tiene la persona. En ese caso, para individuos como yo, puede ser una cantidad bastante alta. Es posible, pero no debería sentir una carga en absoluto. Eso es verdad, la primera vez que vine aquí no sentí nada en absoluto. Ese suele ser el caso, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, los deseos fuertes o bastante profundos, que pueden ser hechos día tras día, incluso años, dependiendo del caso, podrían afectar la vida del individuo, ya que mientras más fuerte sea el deseo, la cantidad de magia que se ofrece igualmente incrementa. Pero tomando en cuenta las creencias de la gente en Aku, no
no creo que eso llegue a ser un problema. Makoto estaba de acuerdo y él ya les había explicado a los residentes de Aku que la manera en la que se hace una oración es simplemente comentar a los dioses el objetivo que uno tiene y si en algún momento lo logran, volver para agradecer esa compañía invisible que tienen o al mismo tiempo confirmarles que habían logrado su objetivo. Pero igualmente Makoto deseaba darles una perspectiva diferente a la que habían experimentado en el mundo de la diosa. Entonces, el poder mágico que se está ofreciendo se está acumulando en aquel recipiente, ¿no es verdad? Podríamos decir que aquellas esferas que nos mostraste después de nuestra pelea son los recipientes divinos. Llamarlos de esa manera creo que es una interpretación bastante acertada, pero hablando específicamente, los recipientes son más parecidos a los huevos. Esas esferas irán cambiando su apariencia mientras acumulan poder mágico. Y por cierto, Makoto-sama, el ofrecer poder mágico en las oraciones igualmente ocurría en la Tierra. Simplemente al no conocer el concepto de la misma y al no utilizarla, el que sea extraída de ellos no representa ni un problema para ellos. Pero volviendo al tema de conversación, con respecto a estos recipientes divinos, no creo que tarden mucho en cambiar su forma. Después de todo, con la visita de Makoto-sama, ya han recibido grandes cantidades de poder mágico. Aún así, si hablamos de su forma completa, necesitará aún bastante tiempo en completarse, pero le iré reportando a medida que haya cambios al respecto. Si bien Makoto estaba sorprendido por la revelación que le había dado Touda, le agradecería toda la información y aclaraciones que le habían dado, dejándola retirarse para que continuara hablando con los habitantes de Aku, que justamente vería a Touda acercarse a las gorgonas, comenzando a hablar de temas que Makoto particularmente no estaba deseoso de escuchar. La fiesta está yendo con todos, Desde que llegué aquí, he visitado distintos países y he conocido una variedad de personas, pero como pensaba, este es el lugar que más me gusta. Todos tienen diferentes formas y apariencias. Puede parecer algo caótico, pero definitivamente yo quiero proteger este lugar. Aku podría considerarse el completo legado de mi llegada a este mundo, y por esa misma razón siento que debo recordar esta vista en mis ojos. Mientras Makoto conservaba esta reflexión, Mio aparecería. Si bien traía comida, Makoto igualmente notaría a Shiki completamente inconsciente siendo cargado por Mio. Mio, muchas gracias por la comida y la disfrutaré realmente, pero ¿qué pasó con Shiki? ¿Esto? Pues tenía equipo preparado y hablando en secreto con un número de personas para entrar al bosque que había aparecido aquí, así que simplemente lo noqueé. A pesar de que estamos teniendo una fiesta para apreciar los cerezos, este sujeto parece que no tiene modales. Y a propósito, estaba discutiendo con Tomoe y Touda el poder celebrar festivales más seguidos en este lugar. Makoto notaría que Tomoe igualmente se había unido a las gorgonas y Touda, y probablemente Mio igualmente estaría hablando con ellas anteriormente, pero cuando vio que ella estaba intentando deshacerse de Shiki para que nadie más lo vea inconsciente, él le pediría a Mio que lo dejara en este lugar, con Mio malinterpretando que dejaría a Shiki dormir en sus faldas intentando tomar su lugar. Si bien el típico caos y estas escenas ya eran familiares para Makoto, aún tenía unas cuantas reflexiones que hacer. Pero primero lo primero, luego de que terminara el festival y haya reunido a sus seguidores, Makoto comenzaría a hacer el pacto con Touda. Mientras el mismo se hacía, Makoto consideraba igualmente que esta era su cuarta vez que hacía algo como esto. De cierta manera se sentía aliviado de que Ruth no sea quien esté frente de él en este momento, y entre los candidatos que él realmente consideraba, el líder de los Neptunos, Sir Whale, era uno de los que Makoto consideraba que era extremadamente bueno al punto que realmente deseaba convertirlo en su seguidor, pero el mismo implicaba que Sir Whale cambiaría de raza, y por el bien de su gente, y para mantenerse como el pilar que mantiene el océano, decidieron no hacerlo. Muchas gracias, Makoto-sama. Prometo que daré todo de mí para que no se arrepienta de esta decisión. Las palabras de Touda no se registran como sinceras en mi interior. Parece que me he vuelto bastante desconfiado. Al formar el pacto con ella, no será capaz de hacer nada drástico, o que intentara planear algo en mi contra, pero probablemente todavía no puedo sentirme del todo aliviado. Creo que simplemente lo estoy aceptando hasta cierto punto. Es verdad que estoy esperando que ella se vuelva parte de nuestras defensas, pero todavía tengo dudas. No puedo negarlas para este punto. Para ese momento, el pacto de obediencia habría acabado y Touda
estaría tomando su nueva forma, manteniendo su apariencia humana, pero más rejuvenecida. Si a un inicio parecía estar a la mitad de sus 20, ahora parecía una joven que estaba al final de su adolescencia. Igualmente, el tono de su cabello había cambiado a un brillante tono dorado. Su piel, que era completamente blanca, ahora tenía un tono más oscuro, similar al de los ogros del bosque. Me siento maravillosamente bien. Nunca imaginé que mi poder aumentaría tanto con el contrato de dominio, aunque es una lástima que ya no pueda desafiarlo con este poder, mi señor. Por parte de Tomoe y Mio no mostraron demasiado asombro, pues a comparación de ella, Shishiki, su cambio no era demasiado llamativo, y ya acostumbrada a los cambios de su cuerpo, era momento de recibir un nombre por parte de Makoto. En un inicio, Makoto consideraba llamarla Sakura, nombre que justamente representa los árboles de cerezo, pero justo cuando Makoto estaba a punto de pronunciar este nombre, se detuvo de repente. Otro nombre cruzaría su mente. De repente sentía que Sakura ya no funcionaría, sentía que no encajaba. Un nombre cruzaría en su mente, uno que consideraba que ahora se ajustaba mejor. Tanto Tomoe y Mio mirarían preocupadas a Makoto debido a la vacilación de sus palabras. Lo siento, tu nuevo nombre será Tamaki. ¿Tamaki? Sí. Encantado de conocerte nuevamente. Sí, Makoto-sama, y a todos ustedes, mis senpais. A partir de este momento seré Tamaki. Espero que podamos llevarnos bien. Bueno, Tomoe, dejaré el resto en tus manos. Sí, me aseguraré de enseñarle bien las reglas de Aku. Y ya que también tendrá que usarlas, le hablaré sobre la puerta de niebla. No hace falta. Solo necesito que sepa cómo moverse dentro de Aku. ¿Estás seguro, joven amo? Y sin responder a la pregunta de Tomoe, Makoto se despediría con un gesto en la mano y se alejaría. De esa manera, Makoto desaparecería del lugar y preparándose adecuadamente, saldría al páramo. El lugar al que Makoto se dirigiría era uno que solamente él recordaría ahora. Era un lugar completamente desierto y monótono, que continuaba sin haber cambiado de ninguna manera. El lugar en el que se encontraba Makoto era el mismo lugar donde la diosa lo había lanzado, el lugar donde comenzó su vida en otro mundo. Makoto soltaría una pequeña risa, ya que a pesar de que parecía estar realmente en el extremo del mundo, ahora era completamente capaz de llegar a lugares como este en un corto lapso de tiempo. Y en este lugar donde empezó todo, Makoto comenzaría a reflexionar consigo mismo. Desde que llegué a este mundo, fui atacado por Tomoe, fui atacado por Mio, y de alguna manera ambas se convirtieron en mis sirvientes. E igualmente, conseguimos el subespacio que después se volvería en Aku. Pensé que había llegado a este punto sin haber cambiado fundamentalmente, pero no es así. Yo he cambiado. Me he convertido en alguien completamente diferente a quien era en Japón. Si alguien con hostilidad viene a intentar quitarme la vida, no hay problema en contraatacar. Y como resultado, he tomado vidas, que es algo que no se podía evitar. Si mis pensamientos solamente llegaran a ese punto, podría ser normal. Pero mi yo actual es diferente. Ahora pienso que las batallas a muerte son tan normales como respirar. Al inicio, solo era dirigido a aquellos que dirigían sus intenciones asesinas hacia mí. Luego, a todas las personas que tenían la voluntad de pelear y estaban paradas en el campo de batalla. Pero ahora es prácticamente a todas las formas de vida. He llegado a pensar que el matar y ser matado es algo natural. Me pregunto si mi yo en Japón, cuando estaba aún en la escuela, habría tomado las vidas tan a la ligera. Me pregunto cuándo comenzó con los mutantes en Hrothgar al no poder oponerme a la diosa y terminar peleando en la capital de Limia, o al visitar los distintos países, incluida la raza demoníaca. Tal vez ni siquiera fue en un evento importante y empezó desde el poder hablar con el ganado que comemos en Aku. Honestamente, siento que mi moral es terriblemente superficial en este momento. Me aterra. La superficie de mis pensamientos sienten que la moral y la vida son importantes, pero en realidad no han alcanzado lo más profundo de mi ser. Tal vez esa es la razón por la que a veces me quedo sumergido en mis pensamientos. Es curioso, aunque consulto con Tomoe y los demás sobre varios asuntos cuando se trata de la compañía o Aku, es diferente cuando se trata de mí, lo que debo hacer conmigo
conmigo mismo no es algo que deba discutir con alguien más. Esa es una decisión que debo tomar por mí mismo. La voluntad de los demás, sea de quien sea, no es necesaria. No debería serlo. Si la causa de que haya cambiado es porque he matado demasiado, ya no puedo dar vuelta atrás. Si matar se ha vuelto algo tan familiar para mí como respirar, ya es demasiado tarde. Ya me he convertido en eso. Bueno, no es como si no pudiera comportarme normalmente. Actuar de manera sensata no es imposible, así que debería estar bien. Aunque no le dé mucho valor a la vida, puedo actuar como si lo hiciera. Probablemente solo los que son cercanos a mí se den cuenta de ello, pero ese no es el verdadero problema. El problema es algo que ya no me concierne solo a mí, y eso es lo que lo vuelve preocupante. He estado evitando algo. Probablemente algunas veces lo hice de manera inconsciente, pero otras fue a propósito, por lo que es bastante grave. Yo he estado escapando de la maldad que es dirigida hacia mí por parte de otros, la maldad que está en la sociedad. Incluso en Japón he estado escapando de ella. Al inicio creí que estaba escapando de las cosas demasiado complicadas, pero después de haber aprendido la historia del mundo, la configuración de la magia, sabía que era algo diferente. La maldad de los aventureros, de los comerciantes, planes maliciosos dirigidos hacia mí o que directamente estaba involucrado en ellos. Y muchas veces tomé decisiones a medias, tratando los síntomas y no la raíz del problema, o incluso a veces se lo dejaba en manos de Tomoe y los demás, como cuando tratamos la enfermedad en la familia del señor Rembrandt. Si bien me parecía algo terrible, no estaba realmente interesado en la causa de la misma, el cómo se originó, incluso las acusaciones de aquel estudiante en Rosgard y Lungant, porque simplemente no era una amenaza para mí. No me interesó todo lo que estaba mencionando. Si era posible, prefería vivir sin ni siquiera saberlo. Y justamente por eso pude darme cuenta ahora. Los ojos de Tamaki tenían maldad en ellos. Había más emociones mezcladas, como respeto o buena voluntad, pero ciertamente había malicia también. Esa extraña presión que sentía, ya la había sentido antes, cuando la diosa me pedía que hiciera algo irrazonable, o cuando conocí a la general Rona, o al rey demonio Sef. Sí, así es, ellos igual lo tenían, una mirada que estaba reprimiendo algo. Y pensar que llegaría el día en que vería ese tipo de miradas en Aku. En el momento que los vi, supe que todo estaba perdido, y es justamente por eso que no dejaré que Tamaki salga de Aku. Será mi seguidora que protegerá a Aku hasta el final, incluso hasta su muerte si es necesario. De esa manera, su malicia no será tan difícil de controlar. Además de que de esa manera ella podrá encargarse de administrar los santuarios. Pero está decidido. Este será un obstáculo que debo superar. Es de esa manera que Makoto, viendo nuevamente el lugar donde comenzó, tomaría una decisión. Una decisión no solamente por él, sino por el bienestar de aquellos que él valora. De esa manera, Makoto se dirigiría a la ciudad donde comenzó todo en primer lugar, la ciudad que se encuentra al extremo del mundo. Sigue.